Batana se sorprendió al escuchar la historia, pero no perdió la compostura. Aquella misma mañana, decidió visitar la tienda sin previo aviso. Al entrar en la oficina, se encontró con una escena que confirmó sus peores sospechas. Pichana estaba alimentando a Tambat como si fueran una pareja enamorada. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos otra historia real que parece sacada de una película, pero que ocurrió en la vida real. Esta vez, nos trasladamos a Mandalay, Myanmar, donde una esposa leal y dedicada hizo todo lo posible por su marido. Usó sus ahorros y su patrimonio para ayudarla a dejar su vida como soldado y empezar su propio negocio. Suena como una historia de amor, confianza y esfuerzo compartido, ¿verdad? Pero lo que parecía un nuevo comienzo pronto tomó un giro inesperado cuando su marido empezó a llevarse demasiado bien con una de las secretarias que contrataron. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo terminó esta historia? Vamos a profundizar en los detalles y descubrir juntos toda la verdad. No se lo pierdan. Antes de meternos de lleno en esta historia, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Y si crees que esta historia vale la pena compartirla, no dudes en enviársela a tus amigos. Ahora sí, vamos a lo bueno. Esta historia nos lleva hasta Monjwa, Myanmar, donde conocemos a Tambat, un hombre con un pasado militar. Nacido en enero de 1983, se unió al ejército a los 21 años y durante su servicio, fue enviado a Siria, donde sufrió una lesión en la pierna. En 2009, a través de un amigo en común, conoció a Batana, una abogada talentosa que trabajaba en Monjwa. A pesar de la distancia al inicio, la conexión entre ellos fue inmediata. Cuando Tambat regresó a Myanmar, no dudaron en casarse en 2010. Él tenía 27 años y ella, 28. La lesión en la pierna de Tambat, una fractura en el muslo izquierdo, nunca sanó del todo. Con el tiempo, el dolor y la cojera se volvieron más evidentes, sobre todo en climas fríos. Consultó médicos, probó terapias alternativas, pero nada funcionó. Preocupada, Batana insistió en que dejara el ejército para evitar un daño mayor. Después de pensarlo mucho, Tambat renunció en junio de 2012. Por suerte, todavía recibiría una pensión por sus años de servicio. Pero sin un empleo estable, la incertidumbre creció. ¿Cómo iban a mantenerse? Aquí es donde Batana tomó las riendas. Tenía ahorros sustanciales, y además, su padre era dueño de un próspero negocio de granito, piedra natural y cerámica. Inspirados por su éxito, la pareja decidió seguir sus pasos. Se mudaron a Mandalay y abrieron su propia tienda cerca del mercado local, aprendiendo todo lo necesario con la ayuda del padre de Batana. El negocio floreció con los años. A pesar del dolor en su pierna, Tambat se dedicó por completo a hacerlo crecer. En 2017, la pareja celebró el nacimiento de su primer hijo, un niño sano. Con su nuevo rol de madre, Batana decidió alejarse de la tienda y le sugirió a Tambat contratar a una secretaria para manejar el día a día. En mayo de 2017, luego de revisar varias solicitudes, contrataron a Pichana. Tenía 31 años y estaba casada con un hombre desempleado llamado Retanak. Sin hijos, ella era el único sostén de su hogar. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Retanak adoraba a su esposa, pero era todo menos un hombre trabajador. Se pasaba el día bebiendo, holgazaneando y saliendo con sus amigos. Aún así, era él quien llevaba a Pichana al trabajo todos los días. Al principio, Batana quedó encantada con la nueva empleada. Era organizada, eficiente y confiable. Con el tiempo, Tambat también empezó a delegarle más responsabilidades, incluyendo el manejo de las finanzas del negocio. Todo parecía ir de maravilla. Pero mientras Pichana ganaba poder en la tienda, en casa, su esposo se volvía cada vez más exigente. Retanak empezó a pedirle cosas absurdas: un teléfono nuevo, un coche mejor, ropa cara. Pero el sueldo de Pichana no alcanzaba para tanto. Así que encontró otra forma de cumplir con sus caprichos: robando. Comenzó a modificar recibos, a desviar pagos de clientes y a ocultar transacciones para quedarse con el dinero. Para septiembre de 2017, Tambat descubrió la estafa. Sin embargo, en lugar de despedir a Pichana o denunciarla, hizo algo totalmente inesperado: le propuso un trato. En lugar de enfrentar consecuencias, ella terminó convirtiéndose en su amante. Así,
Comenzaron una relación secreta dentro de la misma tienda, usando la oficina para sus encuentros clandestinos en horario laboral. Poco a poco, Pichana tomó aún más control sobre las finanzas del negocio. Llegamos a diciembre de 2017 y la situación se había salido de control. Pichana, cada vez más confiada, le dijo a Tambat que quería divorciarse de Retanak y casarse con él. Pero Tambat no estaba dispuesto a dejar a Batana. Esto desencadenó una fuerte discusión en la tienda que se prolongó hasta la medianoche. Lo que no sabían era que el sobrino de Batana, Sonman, de 19 años, que también trabajaba en la tienda, los había estado escuchando. Curioso, se quedó en silencio, prestando atención a cada palabra, y al día siguiente le contó todo a su tía. Batana se sorprendió al escuchar la historia, pero no perdió la compostura. Aquella misma mañana, decidió visitar la tienda sin previo aviso. Al entrar en la oficina, se encontró con una escena que confirmó sus peores sospechas. Pichana estaba alimentando a Tambat como si fueran una pareja enamorada. En lugar de negar lo evidente, Pichana, con una actitud desafiante, admitió la relación sin titubeos y declaró su intención de casarse con Tambat. Incluso tuvo la audacia de decirle a Batana que se fuera preparando para el divorcio. Mientras tanto, Tambat se quedó en silencio, con la cabeza baja, sin atreverse a decir una palabra. Pero Batana no perdió los estribos. Con una sonrisa irónica, respondió con calma. Muy bien, hagan lo que quieran. Pero les advierto que esta tienda no es suya. Pertenece a mi padre. Y, Tambat, no olvides que aún me debes 4 años de deuda. Si no la pagas, la ley se encargará de ello. Dicho esto, salió de la oficina sin perder la calma y, con toda la determinación del mundo, llamó a su abogado. No pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara a la tienda. Los oficiales escoltaron a Tambat y Pichana hasta la salida, mientras Sonman cerraba la tienda con llave y enviaba al resto del personal a casa. Esa noche, Tambat no se atrevió a volver a su hogar. Temeroso de enfrentar la furia de Batana, decidió refugiarse en casa de Pichana. Esto, por supuesto, dejó a su esposo, Retanak, completamente desconcertado. A la mañana siguiente, el 9 de diciembre de 2017, la historia dio un giro aún más inesperado. La policía llegó a la casa del padre de Pichana, el señor Pikun. Resultó que en 2016 había trabajado en el negocio de cerámica del padre de Batana y había malversado $46,000 de la venta de granito artificial. En su momento, el padre de Batana decidió dejarlo pasar, sintiendo lástima por él. Pero ahora, con todo lo que había sucedido, ya no hubo más indulgencia, se presentaron cargos en su contra. El señor Pikun fue arrestado de inmediato, dejando a Pichana en un mar de lágrimas, suplicando el perdón de Batana. Pero esta vez, Batana no tenía compasión para dar. Se mantuvo firme y dejó que la justicia siguiera su curso. Finalmente, Pikun fue condenado a 18 meses de prisión por malversación de fondos. Tras toda esta humillación, Pichana tomó una decisión radical, echó a Tambat de su casa. Ya tenía suficiente con un esposo inútil y no iba a cargar con otro hombre desempleado. Viéndose sin salida, Pichana y Retanak decidieron abandonar la ciudad para escapar de la vergüenza. Mientras tanto, Tambat, solo y arrepentido, decidió volver con Batana. Con el orgullo hecho trizas, se arrodilló ante su esposa, implorando su perdón. Seguían casados, y su hijo aún era pequeño. Necesitaba una familia estable, necesitaba a su padre. En su desesperación, Tambat acampó en el porche de la casa, negándose a comer durante días, demostrando que su arrepentimiento era genuino. Al ver su sufrimiento, el padre de Batana intervino y le aconsejó a su hija que le diera otra oportunidad. Le recordó que la gente puede cambiar y que su hijo merecía crecer con su familia unida. Después de 2 semanas de súplicas y arrepentimiento, Batana finalmente se ablandó. Aceptó a Tambat de vuelta en casa y, juntos, reabrieron la tienda. Tambat retomó su puesto como jefe, decidido a no repetir sus errores. En marzo de 2018, Sonman, que estudiaba en una universidad privada en Mandalay mientras trabajaba a medio tiempo, le propuso a su tía una solución para cubrir la vacante de secretaria en la tienda. Tía, tengo una compañera en la universidad que podría encajar perfecto. Se llama Leakena, tiene 26 años y es una mujer seria, responsable y profesional. Te aseguro que no se meterá en problemas. Batana dudó. Después de lo que había pasado, contratar a otra mujer para trabajar con su esposo le parecía jugar con fuego.
Pero al final, decidió que era la oportunidad perfecta para poner a prueba la lealtad de Tambat y ver si realmente había cambiado. Así que aceptó y permitió que Leakena se uniera al equipo como secretaria y tesorera de la tienda. Para su alivio, Leakena resultó ser la mejor decisión que pudieron tomar. Era eficiente, educada y mantenía una actitud estrictamente profesional. Y, por supuesto, Batana tenía un as bajo la manga, su sobrino Sonman, quien se encargaba de vigilar todo de cerca, asegurándose de que las cosas siguieran en orden. Esta vez, Sonman aseguró a todos que todo parecía ir bien. No había señales de que Leakena estuviera haciendo algo extraño, y mucho menos que estuviera metida en problemas. Pero a principios de agosto de 2018, empezó a faltar al trabajo cada vez con más frecuencia, poniendo excusas distintas cada vez. Lo más raro de todo era que también empezó a evitar a Sonman, lo cual le pareció extraño, considerando que él fue quien la ayudó a conseguir el trabajo. Sonman no pudo evitar sentirse responsable. Después de todo, había hablado en su favor ante su tía, Batana. Un día, cansado de su actitud, la enfrentó. «No puede seguir faltando al trabajo», le dijo con seriedad. «El negocio depende de nosotros, y a los clientes no les importa si estamos cansados o no». Pero Leakena apenas lo miró. En lugar de darle una respuesta clara, siguió evitando a Sonman. Incluso llegó a llamarlo varias veces entre lágrimas, y eso le partió el alma. En el fondo, él sentía algo por ella, aunque nunca se lo había dicho. Pero por más que intentó consolarla, Leakena se negó a hablar en persona y, finalmente, renunció sin siquiera dar la cara. Solo le mandó un mensaje: «Renuncio». La repentina decisión de Leakena dejó a Batana con muchas dudas. Algo no cuadraba. Y no podía quitarse de la cabeza la sospecha de que su esposo, Tambat, tenía algo que ver en todo esto. Decidió confrontarlo, pero él negó todo. Incluso tuvo la audacia de sugerir que tal vez Leakena y Sonman habían tenido algo en secreto y por eso ella se había marchado. «Son jóvenes», se encogió de hombros. «¿Quién sabe qué habrá pasado entre ellos? No nos metamos. Encontraremos a alguien más para el puesto». Pero entonces, la noche del 21 de agosto de 2018, todo se derrumbó. A las 7 de la noche, el teléfono de Batana sonó. Era Leakena, llorando sin control, disculpándose una y otra vez. Algo dentro de Batana se tensó. No necesitaba más pruebas para saber que esto tenía que ver con Tambat. Y efectivamente, Leakena terminó confesándolo todo. Entre sollozos, contó que había tenido una relación con Tambat. Se veían fuera de la tienda, a veces en hoteles, a veces en su apartamento. Pero lo peor no era eso. Aseguró que su exjefe la obligó a estar con él, que la había amenazado para conseguir lo que quería. Y después soltó la verdadera bomba: estaba embarazada. Leakena explicó que, al enterarse del embarazo, Tambat perdió la cabeza. Le exigió que lo interrumpiera, incluso la amenazó de muerte si se negaba. Al principio, Batana no quería creerlo. Pero entonces, Leakena le envió grabaciones de sus conversaciones con Tambat como prueba. Al escuchar esas grabaciones, Batana sintió como la ira le quemaba por dentro. Sin perder tiempo, fue a enfrentar a su esposo. Tambat, viéndose acorralado, se arrodilló y le suplicó perdón. Pero en lugar de asumir su culpa, intentó culpar a Leakena, alegando que fue ella quien comenzó todo. Para probarlo, le mostró viejos mensajes de WhatsApp donde ella lo invitaba a salir, a comer, a ver películas y hasta reservar habitaciones de hotel. Según él, ella lo sedujo. Pero entonces, admitió algo que lo delató por completo. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, empezó a pedirme dinero. Me amenazó con contártelo todo si no le pagaba. Así que sí, la amenacé, pero solo porque me estaba extorsionando. La sangre de Batana hirvió. Sin dudarlo, lo echó de la casa esa misma noche. Desesperado, Tambat fue en busca de Leakena a su apartamento, pero ella no estaba. Insistió llamándola hasta que finalmente logró convencerla de que se vieran en casa de un amigo la tarde del 22 de agosto de 2018. Cuando se encontraron, le prometió que le daría el dinero que pedía, pero con una condición: que desapareciera de su vida para siempre. Leakena, sin opciones, aceptó a regañadientes. Juntos subieron al coche, supuestamente para ir al banco. Pero Tambat nunca la llevó al banco. Condujo hasta un parque aislado, rodeado de arbustos y árboles.
Una vez allí, detuvo el auto, sacó una pistola y le disparó en el pecho. Luego, huyó, dejando su cuerpo tirado en la oscuridad. A la mañana siguiente, 2 jóvenes que salieron a correr encontraron el cadáver de Leakena. La policía no tardó en armar el rompecabezas. Un amigo de la víctima declaró que ella le había contado que se reuniría con Tambat para recibir el dinero. Eso fue suficiente para que las autoridades iniciaran una búsqueda en su contra. La primera parada de la policía fue la casa de Batana. Ella ni siquiera se había enterado de lo ocurrido, y la noticia la dejó helada. Pero lo peor era que Tambat no había vuelto a casa en días y su teléfono estaba apagado. Un registro minucioso de la casa no reveló ni rastro de él. 5 días después, el 27 de agosto de 2018, la policía recibió una pista desde Monjwa. Alguien aseguraba haber visto a Tambat en la zona. No tardaron en encontrarlo. Estaba en un restaurante, comiendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. No intentó escapar ni resistirse. Simplemente lo esposaron y lo llevaron de vuelta a Mandalay para ser interrogado. En la comisaría, ya sin salida, Tambat lo confesó todo. Admitió que mató a Leakena porque estaba embarazada de él y lo había estado chantajeando, pidiéndole dinero. Además, la amenaza de que le contara todo a Batana lo tenía contra las cuerdas. Después del escándalo con Pichana, apenas estaba intentando recuperar la confianza de su esposa, y esto lo habría arruinado todo. Pero a medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles que nadie esperaba. Resultó que Leakena no era realmente la compañera de clase de Sonman. Se habían conocido en una app de citas. Aunque había una diferencia de edad de 7 años entre ellos, Sonman se enamoró rápidamente y quiso impresionarla. Con la esperanza de ganarse su cariño, le consiguió el trabajo como secretaria en la tienda de su tía. Sin embargo, Leakena no estaba interesada en hombres jóvenes y sin dinero. Su objetivo siempre fueron los hombres mayores y con más recursos. Y cuando Sonman descubrió la verdad, su frustración y enojo fueron enormes. El juicio de Tambat se llevó a cabo en el Tribunal Regional de Mandalay. Su abogado intentó reducir la condena argumentando que su cliente tenía una discapacidad física, una cojera de una vieja lesión, y alegando que el crimen fue en defensa propia. Pero la fiscalía no se dejó engañar. Demostraron que el asesinato fue premeditado. Tambat usó un arma que había guardado desde sus días en el ejército, lo que dejaba claro que no había sido un accidente. El 26 de enero de 2020, el tribunal dictó sentencia, culpable de asesinato en primer grado. La condena fue cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir un mínimo de 20 años. En junio de 2021, Batana finalmente se divorció de Tambat. Pero aunque su matrimonio terminó, no le prohibió a su hijo verlo. De vez en cuando, lo llevaba a la cárcel para que pudiera visitar a su padre. Después de todo, por muy monstruoso que hubiera sido con ella, Tambat seguía siendo el padre de su hijo, y eso era algo que Batana no podía cambiar. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?